Diócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Como siempre, mi saludo cordial a todos y todas, y gracias siempre por seguir estos programas en los que vamos alimentando poco a poco nuestra fe. Se dice que estas reflexiones sobre la palabra, así como la homilía en la misa, debe ser un poco como el chipi chipi, como esta lluvia que va cayendo poco a poco y va fecundando la tierra. No debe ser como uno de esos grandes aguaceros, esas grandes tormentas que lavan la tierra de una vez y que arrasan con todo, sino debe ser como una lluvia, limusmushab, que va mojando la tierra y que va haciéndola fecunda. Y por eso domingo tras domingo ponemos nuestra atención en la palabra. Ya desde el domingo pasado, como volvemos al tiempo ordinario y como ustedes ven, retomamos los textos de San Mateo, que habíamos dejado, aunque estamos en este año en el ciclo A, dedicado a San Mateo, lo habíamos dejado, puesto que en el tiempo de la Pascua, sobre todo, son otros textos y ponemos atención bastante más a San Juan o a otros evangelistas. Ahora, en estos domingos del tiempo ordinario, volvemos a retomar San Mateo. Acordémonos nosotros que el Evangelio de San Mateo es un evangelio que se le llama eclesial, porque es el evangelio más tardío. Después fue San Juan, todavía más profundo, más teológico, pero el Evangelio de San Mateo recoge ya bastantes años, por lo menos unos 50 años de vida eclesial, y por lo tanto notamos en él muchos elementos que ya están más cuajados de lo que fue la vida de la primera comunidad eclesial, cosa que en San Marcos y en San Lucas todavía se encuentran en una etapa anterior, sobre todo Marcos, que es el más primitivo, el primer evangelio escrito. Es por eso que hace 8 días ya encontrábamos un texto bastante elaborado de cómo la fe en Jesús, manifestada por Pedro, pues había desarrollado bastante después de 50 años de la muerte y resurrección de Jesús. Mientras en el Evangelio de Marcos encontramos otras cosas más simples, más primitivas, más pequeñas. La revelación va avanzando y se va manifestando. Hoy podemos centrar nuestra atención en uno de los elementos del Evangelio de Mateo que son también muy importantes en todo el Evangelio, y es la atención a los pequeños en el reino de Dios. Encontramos en ese capítulo 11 de Mateo que vemos ahora, y estamos justamente en lo que se llama el discurso eclesial, todas estas características que se van teniendo dentro de los cristianos y en la iglesia. Vamos encontrando también entonces estas dimensiones que son fundamentales en la iglesia y para el discípulo misionero en nuestros días. Nos encontramos con unas palabras de Jesús en las que Él, dirigiéndose al Padre en una oración espontánea, da gracias porque se ha revelado a los pequeños y a los sencillos. Me acordaba yo de una anécdota que contaba un profesor hace muchos años en una clase, en un estudio. Era un profesor, pues, muy sabio y muy entendido en muchísimas cosas, y nos hacía hacer una serie de análisis lingüísticos, históricos, comparativos, una serie de análisis y una serie de cosas sobre los textos de la Escritura para tratar de comprenderlos bien. Cuando llegó a este texto del capítulo 11 de San Mateo, y que hace una referencia a los pequeños y a los sencillos que comprenden mejor que nadie la palabra de Dios,
este profesor, que enredaba a veces tanto los análisis de la Escritura, dijo: nunca se olviden de este texto. ¿Por qué? Porque son los pequeños y los sencillos, son los que tienen un corazón confiado, los que mejor entienden muchas cosas de la fe. Cuando uno a veces se enreda demasiado y racionaliza demasiado, se aleja del corazón. Los sencillos, los pequeños, sin embargo, están muy cerca de lo que dice su corazón. Y, como decía también aquel famoso filósofo Antonio de Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Son los ojos de lo más profundo del ser humano, su corazón, los que le hacen descubrir la verdad sobre Jesucristo y su palabra, sobre el programa de su reino. Y esta es una primera cosa en la que hoy podemos centrar nuestra atención en este texto de hoy. En el proyecto de Jesús, denominado en términos generales el reino de Dios, está muy claro que los pobres, los pequeños, tienen un lugar privilegiado. Son ellos los primeros que han acogido con sencillez y con mucha alegría el mensaje de Jesús. Eso ya desde los días de su vida pública se nota muy claramente. Son los pequeños aquellos que habían sido despreciados por las autoridades judías precisamente porque no tenían formación, porque estaban sujetos incluso muchas veces a supersticiones, a tradiciones incorrectas, etc. Estos pequeños son los que primero se acercan a Jesús, cuando ven que Él habla también de una manera sencilla, cuando ven que Él también se acerca a ellos con un corazón humilde y manso y sencillo. Pues son los pequeños en el pueblo de Israel los primeros que acogen con humildad y con sencillez su palabra. Dentro de ellos no podemos olvidar en primer lugar a María, a José, a aquellos pastores de la primera hora que fueron los primeros que estuvieron abiertos y que estuvieron en disponibilidad de acogida a el mensaje de Jesús. Son los pequeños, son los pobres los que deben siempre atraer nuestra atención, son siempre los que deben impresionarnos positivamente. Aquel que es capaz de admirarse frente a los pobres, aquel que es capaz de descubrir en los pobres la fe, la mirada de Dios y la sencillez, está en la dinámica del reino de Dios. El que desprecia a los pobres, el que los excluye, el que los considera menos, se aleja cada vez más del reino de Dios. A veces nos volvemos tan duros, tan excluyentes, tan inflexibles, que somos muy duros en el juicio con los demás y también con los pobres. Los pobres que muchas veces, como repito, estaban sujetos a supersticiones, a cosas propias de la ignorancia y a muchas otras cosas. Sin embargo, es el pobre, es el sencillo, el que tiene un corazón confiado en la palabra de Jesús y en el que se abandona en las manos de Dios como Padre. Es aquel que tiene los ojos puestos en Dios, puesto que no los tiene puestos en las riquezas, en el poder, en la influencia. Cuánta gente con mucha riqueza, con mucho poder y con mucha influencia no sabe descubrir la alegría y la belleza de la vida que descubren los pobres. Centramos nuestra atención en esa frase tan bella de Jesús: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Señor, así te ha parecido bien. Quienes creen saber más, quienes creen tener más y quienes de hecho tienen más poder y dominio, muchas veces desprecian al pobre como el que no sabe. Ni siquiera le atienden, ni siquiera le escuchan.
Y eso distorsiona, eso vicia las relaciones humanas y hace también graves problemas sociales. Viene a mi mente algo que estamos constantemente sufriendo en nuestro país y ahora, y es la falta de atención a consultar a la gente sobre las consecuencias que determinados proyectos, que por otra parte podrían ser buenos y que bien llevados pueden contribuir al bien del país. Estamos hablando de hidroeléctricas, de explotación minera, de explotación agrocomercial, en fin, proyectos que, repito, no puestos a veces como se ponen tan mal, sino bien puestos, bien pensados y sobre todo en relación con los pobres y las comunidades, en atención a lo que la gente piensa, en el respeto más mínimo para informar a las comunidades sobre lo que son este tipo de proyectos y para ayudar y trabajar con ellos para que los impactos al medio ambiente y a la vida se minimicen al máximo, se reduzcan o, mejor, se eviten en la medida de lo posible, siguiendo, por lo tanto, que haya progreso y desarrollo para todos. Pero a veces se viene con tal prepotencia, con tal orgullo de decir nosotros sabemos, ellos no saben, que comienza por allí, por ese desprecio del pequeño y del pobre, una conflictividad social que después es muy difícil de solucionar. La Iglesia no cesará de recordar que el valor de la vida humana, que la opinión de las comunidades, que el respeto a los pequeños y a los pobres debe ser prioritario en este proyecto de Jesús que se llama el Reino de Dios. Muchas dificultades nos evitaríamos si nos escucháramos mejor, si los esposos se atendieran entre uno y el otro, si el hombre no se creyera superior a la mujer y con todas las respuestas y la autoridad posible. Si los padres escucharan a los hijos y les atendieran, si los gobernantes atendieran las peticiones de las comunidades más pobres y necesitadas. Pero lo que pasa es que muchas veces cada uno se encierra en su orgullo, mira su interés y no ve más allá de eso. Una idea central, pues, el día de hoy es esta importancia que el pobre y que el pequeño tiene en el proyecto de Jesús, Reino de Dios, este proyecto al servicio del cual estamos nosotros, la Iglesia. Hemos de promover el reino, que por supuesto se da no solamente dentro de los confines institucionales de la Iglesia, sino se da también en muchos otros ámbitos, puesto que hay gente que sigue estos criterios, aunque no se denomine clara y abiertamente cristiana, por supuesto. Una segunda postura frente a este mensaje del reino de Dios, aparte de la atención, del respeto al pobre y al pequeño, es también el irse haciendo pequeño, pobre. El no considerarse superior a otros, el tener esta actitud de escucha y de atención, porque el otro también tiene su verdad y también tiene su que comunicar. En la medida en que alguien se humille, se ponga al nivel de los pequeños, acoja sus propuestas, sea paciente y comprensivo, estará dentro de la dinámica del reino de Dios. En la medida en que se considere el que lo sabe todo y el que lo puede todo y el que quiere dominar a los otros y el que es el que sabe cómo van a salir los otros de su pobreza o de su ignorancia, en la medida en que se sitúa en esa postura, no en la postura del que aprende, se aleja de los criterios de Jesús y de su reino. Cuánta prepotencia, cuánto orgullo hay a veces a la raíz de muchos problemas en las familias, en las vecindades y en los barrios, en las sociedades, porque no somos capaces de escuchar con humildad al otro que es diferente. Y es por eso que una segunda propuesta en este camino del reino de Dios que nos propone Jesús, que nos propone la Iglesia,
es el camino de la humildad y de la sencillez. Ser manso y humilde de corazón y encontrar allí el descanso. Fíjense ustedes que hay mucha gente que vive presa del dominio, presa del orgullo, presa de la prepotencia y no encuentran nunca la paz y la serenidad. Son los pobres, los pequeños, los que no están apegados a nada, los que encuentran la paz y la sencillez del corazón, incluso dentro de las dificultades más grandes, puesto que confían en Dios y confían también en los demás. El Señor Jesús dice hoy en el texto del Evangelio otra frase que también es de las frases más hermosas, más consoladoras del Señor y que nos sirven a todos en nuestra vida. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré, porque mi yugo es llevadero, mi carga ligera. ¿Cuántas dificultades viven quienes no tienen fe? Muchas dificultades igual que los que tienen fe. Sin embargo, el que sabe llevar las cosas con fe y con amor, las lleva de otra manera, las lleva con paz, incluso con gozo, con alegría. Mientras el otro, el que no tiene la fe ni este don de la caridad cristiana, lo lleva como una carga insoportable. Fíjense ustedes muy bien que el Señor Jesús no nos dice que nos quitará las cargas ni los yugos. Es parte de la vida humana llevar alguna carga, un yugo, la vida diaria, la rutina, el peso del trabajo, las condiciones de cada día. Eso nadie lo puede evitar. Sin embargo, si se lleva como el yugo de la caridad, el yugo de la misión de Jesús, es distinto. La vida actual, sobre todo en las ciudades, pero también se va poniendo así en el campo, es una vida llena de muchas solicitudes, dificultades, sobre todo los que viven en las ciudades grandes. El tráfico, los horarios, el peso de cada día, la preocupación para que alcancen los salarios, etcétera. ¡Cuánta dificultad! Pero también en el campo, también en las ciudades más pequeñas, en los pueblos, se viven preocupaciones. ¿Quién no vive alguna preocupación? ¿Quién no lleva alguna carga, un yugo en nuestros días? Y ahí volvemos a escuchar esta palabra tan consoladora del mismo Jesús. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, porque yo los aliviaré. Pero dice, carguen con mi yugo. Jesús tampoco vivió exento de yugos en su propia existencia. Tuvo la carga de tener que hacer frente a una misión, además una misión única en la que él iba siendo como el que iba abriendo brecha, el que iba adelante, el que no tenía más que algunos compañeros que al fin y al cabo no acababan de entenderle muy bien. ¿Quién sufrió un yugo más fuerte que el de Jesús, que tuvo que enfrentarse a las autoridades de su propia religión y de su propia cultura, porque se daba cuenta de que aquello no iba funcionando de acuerdo con su proyecto? Jesús, que cargó con la cruz, y sin embargo, en todas las circunstancias más difíciles de su propia vida, en la que Jesús tuvo que llevar un yugo, como llevan los bueyes para tener que arar los campos, un yugo que carga sobre sus cabezas, sobre sus espaldas, Jesús, a pesar de que tuvo que también cargar con el yugo de la cruz, con su carga tan pesada, podemos decir que él fue el primero al que esa carga se le hizo ligera, se le hizo llevadera. ¿Por qué? Porque la llevó con un amor inmenso, con un afán de servicio y atención a los pequeños, grandísimo. Ese es el yugo de la vida, es el yugo de la misión cristiana, que tiene también su dificultad y que no puede dejarse de lado. Jesús nunca invitó a sus discípulos diciéndoles, vengan conmigo que vamos a comer y beber y a pasarla bien y van a ser absolutamente simple y sencillamente felices conmigo. No, les dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz. El que quiera seguirme, que deje padre y madre. El que quiera seguirme, que reniegue, que se deje a sí mismo y deje y cargue con su cruz y me siga cada día. O sea, en la vida cristiana
como en la vida en general, porque ningún ser humano, por más rico y más feliz que sea, que parezca, se puede considerar exento de cargas. Ningún ser humano puede estar exento de cargas. Sin embargo, el cristiano sabe llevar esa carga con otra energía, la energía del Espíritu Santo, la energía de Jesús, que anima y que fortalece, porque es la energía del amor. Cuando alguien sirve a los otros por amor, no le cuesta tanto, le cuesta, pero no tanto, hacer cosas que a otro, sin amor, le parecen repugnantes, le parecen sucias, le parecen humillantes. La Madre Teresa de Calcuta, que cuidaba a aquellos pobres moribundos que se quedaban tirados en las calles de Calcuta o de Bangladesh o donde fuera en la India, porque aparte de ser pobres, ancianos, enfermos, eran de una casta absolutamente despreciada dentro del mundo de aquella cultura hindú, de la India. Y allí, haciendo los trabajos más pobres, limpiando a aquellos hombres y mujeres de sus propios excrementos, limpiándoles sus enfermedades, aunque sabía que no iba a poderlos curar, simplemente llevándolos a un lugar para que murieran tranquilamente, estaba llevando un yugo, seguramente que a Teresa de Calcuta le costaba, pero lo llevaba con alegría, incluso con satisfacción de servir al Señor, con la satisfacción profunda del amor. Ese es el yugo cristiano, esa es la cruz que se lleva por Cristo. Cuando un padre de familia, una madre de familia, lleva también las dificultades diarias de la vida, que parece que no sirven para nada para el reino de Dios, la rutina de cada día, las preocupaciones, los trabajos, las cosas, pero las va llevando con un amor inmenso a sus hijos y a su familia, y sobre todo con una motivación cristiana, todo aquello se hace mucho más llevadero. Acordémonos que esto lo está enseñando Jesús en el contexto de la primera frase. Dichosos los pobres y los pequeños porque entienden estas cosas, que no las entienden a veces los sabios y prudentes. Hay gente que se cree muy sabia y muy prudente y que pone el objetivo de la vida en tener más dinero, en poder hacer más viajes, en acumular, en vestirse mejor, en tener una salud y un cuerpo perfecto, etc. Y no son felices de todos modos, aquello no sacia. Han puesto su corazón en donde no se debía poner y no logran la realización y la felicidad. El que sigue el camino de Jesús, aunque tiene que pasar por la cruz, encuentra la realización, encuentra la paz en su propia existencia y encuentra una gran libertad. Eso es única y exclusivamente fruto del Espíritu de Jesús, que Él mismo nos ha dado, que está en nuestros corazones, que nos puede animar y alentar para hacer este camino. Al seguir, pues, el Evangelio de San Mateo en todos estos domingos del tiempo ordinario, que les invito a volver a retomar, a volver a leer, nos encontramos ya en este capítulo 11 con estas indicaciones del discurso eclesial, esta serie de indicaciones y de recomendaciones que ayudan a seguirle a Él y ayudan a comprender mejor su propio proyecto. Gracias por su atención. La próxima semana espero contar con su compañía. La diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.